Buenos días, amigos. Bienvenidos a un programa más de La Reconstrucción con nuestro amigo, candidato, hermano José Ángel. Ángel Gurría. ¿Cómo estás, Ángel? ¿Qué tal? Nuestro escritor inteligente, divertido. Charlie, ¿qué te tomas? Brillante. Muchas gracias. Paco Martín Moreno, ¿cómo estás, Paco? Bien, Charlie, muchas gracias. Y antes que nada, a todas las mamás, mil felicidades en su día. No lo debería decir yo, porque mi mamá siempre me dijo, a mí no me festejen el Día de las Madres. ¿Por qué, mamá? Porque todos los días deben de ser Día de las Madres. Así, efectivamente. Hoy me dan regalitos y todo, y mañana hacen lo que quieren, tú y tu hermano se portan mal. Pero a todas las mamás, a todas las futuras mamás, a todas las mamás, a todas las muchas abuelas, felicidades. Felicidades, sí, a todos. Muchas felicidades. a toda la familia típica. Muy bien. Vero, tú todavía no eres niña chiquita. Buenos días. No soy chiquita, pero Sí. es mamá de un perro, eso puede contar. Sí. Ok. Dalita, Muy bien. tú tampoco eres chiquita, si eres de perritos. Pero, Rosca, tú felicidades, eres mamá y abuela. Gracias. Felicidades a toda la familia típica. De verdad los queremos, los amamos. Y sobre todo a ustedes, señoras, que nos quieren un chorro porque se nota a leguas. 1000 besos. Muy bien. Bueno, di un número rápido. Tenemos prisa, manita. Ahora sí. Un número rápido, vamos por 10,000. Me dijiste rápido, eso salió rápido, a ver qué pasa. 10,000. 10,000, yo creo que sí lo podemos lograr. Muy bien. Bueno, sí. Hay que apostarle a lo difícil, a lo inaccesible. Exacto, muy Bueno. bien, Paco. Paco sí le entendió. ¿Verdad? Hoy nada más hay una coyuntura. Las dos verdades. Así se llama el programa hoy. Ajá. Son dos verdades. Sí. La de Andrés y la real. No, pero la de Andrés no es verdad. Es su verdad. No, pues tampoco es su verdad. Que digo. pretende Sí. que todo el pueblo crea que él tiene razón. Entonces voy a empezar con un video en que le acaban de entregar un premio a Norma Piña. Sí, exacto. Un premio internacional. Es muy merecido. Y vamos a oír la estupidez que contestó el presidente. ¿Ok? ¿Todavía no está Vero? No, le están cargando, ahorita lo ponen. Entonces, bueno, sigamos platicando mientras cargan el video. ¿Tienen un video de las mentiras? Sí. ¿Ese ya está cargado? Vamos a ver este video. Esto no es de hace 3 años, querida familia típica, esto es de hace 5 años. Pero para mí es bien importante que vean esto. Ténganme paciencia y confianza. Se mantendrán las estancias infantiles. Se promoverá la investigación científica y tecnológica. El propósito es garantizar a los mexicanos atención médica y medicamentos gratuitos. Vamos a bajar los precios de los combustibles. Ese es mi plan, ese es el compromiso. Se va a acabar la corrupción. No habrá amiguismo, nepotismo, influyentismo. Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana. Los contratos de obra del gobierno se llevarán a cabo con la participación de ciudadanos. Habrá un auténtico Estado de Derecho. A nadie le estará permitido violar la Constitución. Se acabará la impunidad. Ya no va a haber moches. Eso se acabó. Está en venta. Ya se va. El lunes, el avión presidencial para producir más energía limpia y de menor costo. Impulsaremos el desarrollo de fuentes de energía alternativas, renovables, como la eólica, la solar. En 3 años quedará solucionado, en definitiva, el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México.
En 3 años es mi compromiso. Ya estarán funcionando las vialidades, 2 pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía. Y nos habremos ahorrado 100,000 millones de pesos. Se acabará la guerra. Construiremos entre todos la paz. Se respetará la libertad de expresión. Nunca el gobierno aplicará a ningún periodista o medio de comunicación censura alguna. La Fiscalía General contará en los hechos con absoluta autonomía. No recibirá consigna del presidente de la República. Ténganme paciencia y confianza. Bueno, esto es capítulo 1. Ahora vamos a ver lo que pasó hoy con el premio que recibió la ministra presidenta y lo que dijo el brillante Andrés. Venga. Su opinión acerca de este galardón que recibirá la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, es un premio de derechos humanos por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Se ha considerado que ha tenido criterios trascendentales, que ha hecho labor en materia de perspectiva de género. Saber su opinión al respecto. Pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. O también en el Time. Acuérdense de esta revista famosa, ¿no?, internacional, que decía el economista del año. Siempre era un secretario de Hacienda de México, de la época del saqueo, de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la portada. Premios a Krause en la monarquía española, casi una vez por año. Ah, miren aquí. No hablaba yo de él. Quítalo. A ver, primero, esa portada de Time nunca fue. El que dice Peña Nieto salvando a México fue un meme. Nunca se publicó. Nada más para que no se dejen engañar. Y luego, para seguir en esto, pues vamos a oír la brillante exposición de Ricardo Monreal. O sea, vamos a soltar toda la basura de una vez y sobre toda la basura pues ya hablamos, ¿no? Pues no vamos a acabar el programa. En lo que sacas toda la basura se acabó el tiempo. Sí, es que fue en un día. Sí, por eso, digo. A ver. En lo que yo estoy en desacuerdo, y que quede muy claro, es en que la Corte sustituya al legislativo. Eso no lo podemos admitir ningún legislador de ningún grupo parlamentario. Las facultades de control parlamentario que ejerció la Corte y que alega la ministra son indebidas, porque las facultades de control constitucional que tiene el Parlamento también pueden a ellos obligarlos a generar condiciones distintas en el momento de resolución. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Ok, eso pasó ayer y hoy.
resulta que 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia dijeron, el artículo 4 dice esto, la regaron, no pasa. 2 ministras ratas que están al servicio de López Obrador dijeron, aunque dice que no pasa, sí pasa. Y ahora resulta que los ministros, porque aplican la ley, son una bola de corruptos, etcétera, etcétera. El señor Monreal dice esto en la Cámara de Diputados o Senadores y luego en su coche dice, bueno, dije eso, pero no significa que lo voy a hacer, pero está en la ley, ya sabes. Y va a empezar ahora el juego de que los malos de la película es la Suprema Corte de Justicia cuando lo único que hicieron es aplicar y respetar la ley. ¿De qué se trata? En resumen, Paco, que eres un gran... Espérate, porque ahí viene Hertz. Que eres un gran creativo y un gran novelista. ¿De qué se trata? O sea, insisten en querernos ver la cara de pendejos que no lo somos. Bueno, yo te diría que el objetivo final, porque yo no veo otro, es el de la eternización en el poder. El único objetivo es ese. Y para estos efectos destruyen las instituciones de la República, intentan destruir las instituciones de la República. Ya vimos ayer cómo comenzó la señora Tadei, la presidenta del INE, a un proceso también de destrucción del instituto. Pero bueno, lo que persigue el presidente, y lo dijo desde un principio, eso sí es una promesa cumplida. Dijo, váyanse al diablo con sus instituciones. Y lo está haciendo. ¿Para qué? Para eternizarse en el poder. Entonces, no, lo que no se merece en nuestro país es este proceso de envenenamiento de la sociedad, porque no nos los merecemos. El país está envenenado, el humor social está destruido, la inversión está paralizada, la recaudación destruida, la imagen de México, de la marca México, está severamente lastimada. El crecimiento económico es nulo. La desconfianza en las instituciones nula. Ve lo que pasa con las medicinas, ve con lo que pasa con la salud, ve lo que pasa con el narco, ve con lo que pasa con nuestra imagen internacional. México no se merece lo que está sucediendo. A mí me irrita de manera... Estoy enojadísimo. No, es que no se lo merece este país. No. Este país con 60 millones de pobres no puede estar jugando en este momento. Un presidente debe ser un individuo conciliador. Es lo primero que tiene que ser. Vamos a conciliar. Sí, hay que llamar a la unidad. A la unidad. A la unidad. Claro. Y además es la única forma de hacerle frente a tantos retos que tenemos. Mira, lo más preocupante de este episodio, y como dices tú, todos los días hay un episodio, ¿no? Todos los días. Hay dos cosas. Y quisiera referirme al hecho de que se le esté negando el mérito a Norma Piña, desde el punto de vista del premio que recibió y de que se esté diciendo que eso se puede conseguir, esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. Es decir, es verdaderamente muy lamentable, es terriblemente preocupante para la sociedad mexicana que el presidente reaccione así cuando lo que debería hacer es reaccionar con orgullo. Claro. Debería reaccionar con gran satisfacción y expresar la satisfacción de todos los mexicanos, porque somos todos los que compartimos este premio que se ha hecho acreedor la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es notable. Ahora, el otro asunto, y yo quisiera expresar no solo mi preocupación, sino además citar a Diego Valadez, que dijo, bueno, esto quiere decir, esto del juicio político que mencionó Ricardo Monreal, parecería que estamos hablando de que la sentencia tiene que ser al gusto del sentenciado. Exactamente. Bueno, pues eso es absolutamente imposible en un Estado de Derecho,
Pero sí factible en una dictadura, como él sí, dijo. pero déjame decirte, eso lo dijo Diego Valadez. Diego Valadez. Dijo, Diego la semana pasada. Dijo, esto es propio de una dictadura. Sí, pero no había dicho Ricardo Monreal. Para nada. Yo debo decir que me decepcioné mucho, porque yo tenía una gran esperanza de que en el Senado Ricardo Monreal fuera un baluarte, fuera alguien que está defendiendo el Estado de Derecho y los equilibrios que tiene que haber. Pues lamentablemente no ha sido el caso, pero es muy preocupante de que se esté amenazando con juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Es terrible, en virtud de que no resolvieron en la manera en la cual esperaba el gobierno. Pero además, 9-2. 9-2, o sea, no hay manera de evitar, y sabemos cuáles son las motivaciones de los dos, ¿no? Claro. Y entonces es muy claramente inconstitucional. Pero a los primeros que habría que hacerles un juicio político en su orden son a los diputados y son a los senadores, porque ellos violaron todo el procedimiento legal. Exacto. O sea, antes que ir a la Corte, los primeros responsables de la violación del procedimiento legislativo, que afortunadamente la Corte sentenció diciendo no se vale y anulo dejo sin efecto esta ley por faltas al procedimiento, son los diputados y son los senadores. Ellos son, si se pudiera y si se hiciera, los primeros que tenían que someterse a un juicio político porque violaron la Constitución antes que nadie. Los 9 magistrados a los que tú aludes no violaron la Constitución, la aplicaron, porque hay disposiciones específicas que te dicen... Dictaminaron que era inconstitucional y por otro lado hicieron su trabajo. Claro. Es decir, hay un problema de una enorme confusión a la cual lamentablemente nos está llevando las afirmaciones del propio presidente en la mañana, al decir que las motivaciones de los jueces de la Suprema Corte de Justicia pues pueden ser facciosas o por apoyar a grupos de poder, etcétera. No, lo único que hace la Corte es decir si una ley es o no es constitucional. Y en este caso declararon 9-2 que no lo era. Yo creo que sí, yo creo que el problema es ese. El problema es que el propio presidente se da cuenta de que tiene que hacer una reforma constitucional, pero no tiene la mayoría calificada. Entonces el propio presidente es el que está violando la Constitución porque a sabiendas que no tiene la mayoría calificada, porque no tiene las 2/3 partes de los votos en el Congreso, dice entonces va el plan B, está violando la Constitución. La violan también todos los morenistas y ahora sucede que cuando ponen... Que los culpables son... Los culpables son los que imponen el orden. Es que no se puede. Pero además hay otra falacia gigantesca en todo esto, que también vale la pena subrayar, y sí lo digo con enjundia. No tiene el Senado la capacidad para enjuiciar a los ministros de la Corte porque requiere 2/3 partes del Senado para que proceda el juicio político. Y no tiene la mayoría calificada en el Senado. Nunca va a prosperar, ni la tiene ni la tendrá. Entonces es una mentira para asustar ¿sabes a quién? A la gente que... ¿Cuántos mexicanos saben lo que está ocurriendo hoy en el Senado? Pocos. ¿Cuántos saben lo que ocurrió en la Corte? Pocos. Pero si dice el presidente de la República que eso es... Dice, el Poder Judicial está podrido. ¿Cómo puede decir un presidente que el Poder Judicial está podrido cuando... Cuando lo que ha sucedido es precisamente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está haciendo su trabajo. Así es. Y está cumpliendo con su responsabilidad. Sí. Y además está siendo el baluarte de las instituciones mexicanas. Pero el presidente de la República, los senadores de Morena y los diputados de Morena juraron, protestaron guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. También el presidente. Y también el presidente, lo que acabo de decir, sí. Sí. ¿Y qué sucede? Violan la Constitución flagrantemente y ahora quieren culpar a los ministros, por favor. Pero a ver, una mini pausa. En 4 minutos vimos unas 18 mentiras de López Obrador, sí, de su toma de protesta. 18 mentiras, no son 4. No, 18. 18. Y son más, evidentemente. Bueno. Ok. En esos 4 minutos también vimos cómo
líder de los senadores de Morena, que se supone que es un hombre inteligente, se junta a las mentiras que dice el presidente y el secretario de Gobernación y arma otro show también mediático. Y luego se arrepiente y lo hace más chiquito. Y luego vimos cómo desprecia un presidente disquese estadista un premio a la ministra presidenta en la Suprema Corte de Justicia. Un premio internacional, mundial, de todas las mujeres juezas del mundo. Tú dirás. Entonces, tienen que poner un nombre, porque el surrealismo es... ¿En qué pinche país estamos viviendo? No es surrealismo, es totalmente... ¿En qué estamos viviendo? Es totalmente inaceptable. Y yo te diría, es brutalmente inesperado desde el punto de vista, porque es un extremo al cual, pues, hoy todos los días estamos descubriendo nuevos extremos, ¿no? Lamentablemente. Pero, sin embargo, este es un extremo al cual no habíamos llegado. Nunca. Y por otro lado, me refiero en particular a la amenaza de juicio político que emitió el coordinador del Senado, que es decir, nosotros podemos en el legislativo, como dices tú, con bases espurias, ¿no? Sí. Podemos controlar y hacerle juicio político a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por haber hecho su trabajo. Es decir, eso no se sostiene ni 3 segundos, ¿no? Pero el problema va más allá. ¿Cuánta gente se la cree? ¿Cuánta gente está diciendo hoy, qué bueno que van a enjuiciar a los ministros por tramposos, por antipatriotas, por es cierto. Corruptos? A ver, el punto es ese. Pero esa gente vota por ellos. Esa gente que no entiende. Yo creo que no. Yo creo que la gente está cada vez más consciente de que estas son, de que la Suprema Corte de Justicia en este momento es el baluarte, es la defensa de las instituciones mexicanas, y que la Suprema Corte de Justicia está constituyendo esa enorme barrera que evita efectivamente, como dijo Diego Valadez, pues que tengamos algunas expresiones que son más de una dictadura que de una democracia. Pero, ok. Luis Estrada, de Spin, tiene un promedio de 93 mentiras por mañanera. Ese es, o como él dice, porque es muy propio, verdades no comprobables. Le dije, di mentiras, Carlos, si no son comprobables son mentiras. 93, ok. Ya estamos acostumbrados a las mentiras. Pero lo que está pasando ya es muy serio, o sea, yo creo que ya es de un demente, porque un estadista respeta la decisión de una Suprema Corte de Justicia cuando sobre todo los votos son 9-2. Un estadista no dice, y me los voy a joder el 1 de septiembre porque voy a volver a meter las mismas iniciativas de ley, y como vamos a ganar nosotros la mayoría de diputados, porque ustedes tienen que votar por la mayoría de diputados. O sea, pero eso no será el caso. Pero otra vez, pero el problema, Carlos, es que estamos tomando en serio. Ángel, no lo dice un presidente no dice, y voten por Morena en septiembre o en junio para que les demos en la madre y pasen mis leyes. Eso no es posible. Eso no es posible porque el presidente no debe ser partidista y no debe estar promoviendo los votos para su partido. ¿Cuál presidente? Pero yo, déjame decirte algo muy importante. Soy como tú. Estamos tomando en serio una amenaza que sería en septiembre del 2024 en el caso de que hubiere una mayoría suficiente, una mayoría calificada suficiente para poder cambiar la Constitución. Eso no va a suceder. Nunca. Claro. Sabemos que no va a suceder. Sí. Y además vamos a tener un resultado electoral más bien al contrario.
Sí. Entonces, ¿qué estamos diciendo en este momento? Que nos estamos enojando por algo que sería una hipótesis de lo que podría suceder de una persona que está claramente alterada, enojada, profundamente molesta en virtud de que acaba de perder una decisión muy importante en la Suprema Corte. Entonces, lo que estamos haciendo es no nos vayamos tan lejos, ¿no? No, pero es que fíjate, dice Adán Augusto, el secretario de Gobernación, dice, 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática de México. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad el secretario de Gobernación. Sí. Digo, no te estoy hablando de... Es el secretario de Gobernación que está buscando ser el candidato y al mismo tiempo que está reflejando, que está haciendo eco de las palabras del presidente de la República. Igual que Monreal. Ya fracasamos con el plan A, ya fracasamos con el plan B, ahora vamos a ir por el plan C, que es el que estamos diciendo. Eso es, no solo es improbable, no sucederá. No, pero se le olvida a este ínclito personaje que en el 2021, en los momentos de máxima popularidad de López Obrador, perdieron la mayoría calificada en el Congreso. Es lo que le estás dando la razón, claro, Ángel. Pero y en el 24 no solo van a perder la relativa, ya la perdieron hasta la simple. Sí, pero entonces, ¿por qué no analizamos el problema que se crea hoy, más que el septiembre del 2024? Eso no va a suceder. No va a suceder. El problema es que es gravísimo que hoy, en virtud de una decisión 9-2 de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente reaccione de esta manera, el coordinador de los senadores reaccione de esta manera, el secretario de Gobernación reaccione de esta manera. Es decir, estamos frente a una situación verdaderamente inédita, verdaderamente inexplicable, y donde lo que tenemos que hacer es explicarle a la gente que es totalmente incorrecta, que es totalmente inapropiada, que es inaceptable la reacción de todos estos funcionarios frente a una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Mira, acaba de suceder hace algunos meses en Estados Unidos que por un voto, la Suprema Corte de Justicia decidió eliminar el tema de Roe versus Wade, del tema del aborto, ¿no? Sí. Bueno, pues el presidente expresó su insatisfacción, pero aceptó en ese momento y no empezó a decir todas las razones por las cuales habría, y el presidente del Senado tampoco amenazó, y el secretario del Interior o de Gobernación tampoco amenazó. Es decir, estamos hablando de una situación verdaderamente, yo dije inédita, pero también inaceptable. Se trata de respetar la división de poderes. Y es exactamente lo que no hacen. Me preocupa muchísimo que además de lo que está sucediendo con estos funcionarios, ya citaron a un plantón en la Corte el 20 de mayo. ¿Para qué? Para bloquear a la Corte, para que la Corte no pueda deliberar, para que no puedan llegar los ministros a sesionar, equivale a un golpe de Estado. El hecho de que bloqueen las entradas a la Corte el 20 de mayo y no sé por cuánto tiempo, me parece que es un atentado en contra de la República. Ya, así de grave. Es lo mismo que secuestraras al presidente de la República o secuestraras al Senado. No puedes hacer una cosa de estas. Pero ahí va, no sé cuántas gentes. Es una forma de secuestro de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Efectivamente. Y eso equivale a un golpe de Estado. No se vale hacer este tipo de convocatorias. A ver, el país, insisto con lo que comencé, nuestro país no se lo merece. Tú no puedes crear una inestabilidad política. No solo no se lo merece, no es posible. Es decir, habría que ver cómo responde la sociedad ante esta violación flagrante del Estado de Derecho. Es decir, estamos frente a la sola amenaza del juicio político, pero además esta amenaza de que se va a bloquear la Suprema Corte, ¿no? Pero a ver, son absolutamente inaceptables, pero además es
el equivalente, como dices tú, a un golpe de Estado. Bueno. Es muy grave. Pero, a ver, sabemos que no es estadista ni lo será. No, hombre. Está clarísimo. Sabemos que es un poco enfermo del cerebro, también lo sabemos perfectamente bien. Yo no creo que esté enfermo del cerebro, Charlie. A ver, él lo que quiere... Solamente un enfermo del cerebro no puede no respetar las decisiones de 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia cuando hay 2 ratas que son de él. Pero tú crees entonces que Díaz-Canel, el dictador cubano, también está loco, está tonto del cerebro. No, ese es ¿crees muñeco. que Chávez también era? No, Díaz-Canel es el Sheinbaum de Raúl Castro. Claro, no, pero te quiero decir, ¿tú crees que Maduro también está descerebrado? ¿O Daniel Ortega está descerebrado? Yo creo que... ¿O Hitler estaba descerebrado? No es cierto, son perversos, es lo que son. Eso sí son. Y además quieren tener el poder y no soltarlo nunca. Nuestro problema en este momento yo creo que ya no es lo que va a pasar en el 24, sino es el daño generacional que ya se causó hoy. Es un daño para generaciones. La reparación de lo que ha ocurrido en esta cuarta trituración nos va a costar mucho trabajo a los mexicanos. Yo creo que yo ya no lo veré, porque va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Lo verás, Francisco. Sí. Habrá reparación, habrá reconstrucción, así se llama este programa además. Sí. Me encanta. Y la Corte va a recuperar la plenitud de sus derechos. Bravo, me encanta. Y va a poder llevar a cabo sus tareas sin las restricciones que en este momento se le están poniendo. Para lograrlo, Ángel, tenemos que informar bien a las bases de Morena. Al país, punto. Al país. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en este momento. Claro. Eso es lo que estamos haciendo en este momento a los decenas de miles, Sí. de hecho, a los cientos de miles, inclusive a los millones de miles, de millones. De personas que ven estos programas de Atypical, pero además hay que seguir informando en todos los medios, hay que seguir informando en todas las reuniones, hay que seguir informando porque hemos perdido hemos perdido la capacidad de sorprendernos, pero además de enojarnos, Sí. de decir esto es absolutamente inaceptable, esto no puede suceder en una democracia moderna, en el siglo XXI, el 2023. Ni puedes jugar con 130 millones de mexicanos. Te doy un ejemplo. No puedes. Familia típica ahorita, nos estarán viendo 8,000, 10,000 gentes ahorita. Todos los comentarios son de toda la familia típica que están poniendo, que entienden perfectamente bien lo que están pasando. No les están tomando el pelo. López Obrador no les está tomando el pelo. Todos los que nos están escribiendo, ¿verdad, Vero? Todos están de acuerdo con nosotros 3. Entonces, tiene razón Ángel también de que, así que ya nos tomaron el pelo otra vez, no. Pero además no solo eso, hay un tema, Carlos, que es muy importante. Efectivamente, aquí estamos hablando ante los convencidos. Sí. El problema es cómo se puede informar mejor a los que no son parte de esta privilegiada audiencia, ¿no? Y cómo se puede informar a la gente. Tú decías hace un momento, no, es que la gente lo cree, decía Paco también, ya se está diciendo, no, yo creo que no, yo creo que el hecho de que lo digan, cuando lo dicen en ese tono de enojo, airados por una decisión, 9-2, repito, 9-2, ¿no? Entonces, es decir, y cuando sabemos las motivaciones de los 2 votos que fueron en contra. Entonces, yo creo que lo que necesitamos hacer es ir más allá en términos de la información, ir más allá en términos de cómo podemos lograr que más gente lo sepa. Entienda, en primer lugar, se informe de lo que ocurre y ya que se informe, que lo entienda. Esas son las 2 partes más importantes. Yo ayer estuve en Puebla, por ejemplo, sí. Y me encontré, di una plática frente
a 400 alumnos de una universidad y después me reuní con un grupo de empresarios y un grupo de editorialistas y un grupo de periodistas, etcétera. Y la verdad es que todos ellos estaban pues incrédulos ante lo que estaba sucediendo y eran de muy diferentes persuasiones, tanto políticas como desde el punto de vista de su ideología, en fin, y sin embargo estaban incrédulos ante lo que estaba sucediendo. ¿Sabían lo que estaba ocurriendo? Sí. Eran de las gentes más informadas de México, yo te diría. Qué bueno. Y sin embargo, estaban todos incrédulos y furiosos. Todos estaban incrédulos y al mismo tiempo muy enojados y muy preocupados. Yo estuve el fin de semana en León. El domingo fui al fútbol a ver a León. Y el jueves, viernes, sábado en Aguascalientes, porque fuimos a hacer el programa de Orgullo de México con Tere Jiménez y el Estado. Era la Feria de San Marcos y parte de la filmación era en la feria. Por semana van 3 millones de visitantes a la feria. Por semana, 3 semanas, 9 millones. Bueno, no les quiero decir, y no quiero exagerar, la enormísima cantidad de gente que ven Atípica. Se paraban, felicitaban al canal, nos felicitaban por nuestros huevitos que tenemos para decir la verdad. ¿Te felicitaban a ti? No, bueno, a todos. Y que no se pierden un programa de Atípica, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que me saludaron, excepto un chavito de 19 años, todos están de acuerdo con lo que está pasando en México, están súper bien informados, y en León igual, súper bien informados. Es que están de acuerdo con lo que está pasando en México, están en desacuerdo. Sí, están de acuerdo con nosotros. Sí. Y están en desacuerdo totalmente. Y de todos los estratos sociales, no hay ningún estrato social especializado. Entonces, tiene razón Ángel, lo que creemos que es, sí hay muchos, ojo, hay una banda de seguidores ciegos de Andrés Manuel, pero yo creo que hay muchísimos mexicanos que ya no le creen. Hay que darle a los mexicanos, crédito por la inteligencia y la intuición que tienen, y también el hecho de que pues leen lo que está sucediendo o lo ven lo que está sucediendo y entonces se indignan igual que nosotros. Pero yo te diría, quien reelija a un diputado o a un senador de Morena es que no está informado. A ver, en el 24 no pueden reelegirlos. ¿Cómo? Porque ahí sí tendríamos que ver, ¿y por qué lo estás reeligiendo? A ver, ¿vas a reelegir a un señor como Monreal? Porque es importante saberlo, ¿no? Para mí es definitivo. O ve más profundo. ¿Por qué vas a votar por una rata como Delfina? O sea, yo no digo que es rata, yo le dije rata porque el tribunal dijo el Tribunal Federal Electoral. Culpable. Sí. Entonces, si es culpable, es una rata. Pues, por supuesto. Ya. Y luego sé que quitó las casas, no las casas, los hogares de tiempo completo. Las estancias. Las estancias de tiempo completo, las quitó. Y luego también la educación tiempo completo y las guarderías. Y también desapareció por magia 17 millones de pesos. Ergo, es una rata. La pregunta es, ¿por qué van a votar por una rata? O sea, ¿qué educación les dieron en su casa? ¿Quién? Pero a ver, Charlie, explícame. Si el 70% del electorado del Estado de México no vio el debate, sí, no saben qué ocurrió, no conocen bien la personalidad de Alejandra y tampoco ven las acusaciones, no tienen un criterio, 70%. Entonces van a votar con la misma información que traen hoy, sin saber absolutamente nada. Entonces, claro que es un peligro para la democracia que la gente no esté informada. Pero la gente sí sabe que es una rata. O sea, sí sabe porque todos los medios, cuando salió culpable, salió culpable. Entonces no debe ganar, ¿no? Bueno, yo creo que no va a ganar. Bueno. Pero
lo que a mí me llama la atención es en qué cabeza de un hogar católico, bien educado, mínimo con educación secundaria, los papás les enseñan valores morales, votan por una rata. Estoy apoyando lo que tú dices. Sí. ¿Cómo? O sea, no entiendo. Te tienes que informar. A ver, vamos a ver. Ni siquiera es Robin Hood, le quitaba a los pobres para quedarse ella la rica y dárselo a Morena. ¿Y el desfalco de la Secretaría de Educación? Por eso los 817. Sí, creo que eran 1,200. No, 817. Bueno, está bien, es lo mismo. Igual. Qué barbaridad, ¿no? Claro. Pero yo digo la gente... Ok, un peso. Un peso, bravo. Un peso. Sí, claro, un peso. Se tiene que informar la gente, porque si no vamos de cara a un fracaso. Pero miren, nos brincamos al Estado de México muy rápidamente. Sí, perdón. Cuando estábamos hablando sobre uno de los más serios, más graves temas que tenemos en la mesa hoy, y es la respuesta del Ejecutivo ante el hecho de haber perdido en una decisión de la Suprema Corte de Justicia, insisto, 9-2. Ya habían perdido en el Congreso. Por eso hicieron el plan B, porque en el Congreso no pasaría la reforma constitucional. Claro. Entonces dijo el presidente, aunque no sea constitucional, aunque sea ilegal, la voy a proponer. Y si los ministros de la Corte dicen no va, entonces los ministros de la Corte son unos corruptos y son unos podridos. Cuando él sabía que en el propio Congreso de la Unión no tuvo la mayoría calificada para emitir una resolución de esas. Sí, es muy serio, es muy importante y como decía Paco hace un momento, hay un problema de una democracia moderna, requiere muy clara división de las funciones del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Pues sí. En este momento lo que estamos teniendo es que el Ejecutivo y el Legislativo están amenazando al Poder Judicial en virtud de que no decidieron de acuerdo a la... ¿Cómo se llama eso? A los deseos. Se llama dictadura. Sí, a los deseos del gobierno. Cuando una sola persona quiere presidir los tres poderes, se llama dictadura. Qué fuerte lo que estás diciendo. Sí. Ese es un asunto. Es el país de un solo hombre otra vez, que ya pasamos por ahí con Huerta, con Santana. Ya nos tenemos y además habíamos decidido. Nos tenemos que haber aprendido. Habíamos decidido durante todas estas décadas, como país, que no tendríamos una situación así. Y lamentablemente, en este momento, fíjense que estamos viendo el conflicto entre el intento de un líder por ser la única persona que decide frente a las instituciones en México que no lo están permitiendo. Así es. Y entonces estamos bien en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia nos salvó de una mala ley, pero además hizo su trabajo. Claro. Estamos hablando de que debemos estar agradecidos y además todos compartimos no solo el premio que le dieron a la presidenta de la Suprema Corte, sino a los 9. Claro. A los 9. Pero fíjate, la máxima voluntad popular de la nación, la máxima, está consignada en nuestra Constitución. La nación decidió que esa era nuestra Constitución. Ya, aceptado en 1917, más las reformas. Ya aceptado. La nación resolvió que eso era. ¿Y qué hizo la nación? También dijo, además vamos a crear un tribunal, una Suprema Corte de Justicia, que se encargue de aplicar la Constitución. Y entonces, esa es la base, así dicho sea en 3 palabras. ¿Qué sucede? Que cuando estos funcionarios que están nombrados por la representación popular, sucede que son traidores a la patria, o que son podridos, o que son... No se vale. Pero además hay algo que tengo que subrayar que también es muy importante. No se resolvió el fondo del asunto del plan B. Lo que se resolvió por lo que la Constitución, por lo que la Corte dijo no va, es porque se violó el proceso legislativo. Pero nunca entraron al fondo del asunto para decir si se podían ejecutar los actos anticipados de campaña o no. No entraron a eso. Entraron a decir, este es el procedimiento que se tenía que hacer para respetar a las minorías.
no se respetó. Pero por eso no va se para atrás. metieron. Claro, va para atrás, pero nunca entraron al fondo del asunto. Y ahora- después vienen las otras 4. Sí. Las otras 4. Y esa es la preocupación del presidente y de su gabinete, que saben que las otras Sí. 4 que vienen Están también las... Sí, porque están iguales, Claro. están hechas igual que las... Y además son decisiones que van a durar Sí. y que requieren entonces de que se cambie efectivamente la Constitución, cosa que no va a suceder porque no habrá condiciones. No. Entonces, yo creo que debemos estar bastante tranquilos hoy de decir las instituciones funcionan. ¿Qué instituciones? Lo que estamos teniendo, además, y esto es una advertencia para toda la población, necesitamos muchos más equilibrios en el legislativo, en el Congreso de la Unión. ¿Por qué? Porque de ahí vino el problema. Ahí se generó el defecto enorme de lo que hoy la Suprema Corte de Justicia está teniendo que enfrentar. Pero de ahí salió. Por eso decía yo, a ver... Y salió porque se lo mandó el Ejecutivo. Claro, pero yo sí le diría a mis compatriotas, no pueden reelegir a un solo diputado ni un solo senador de Morena. Ya los vimos actuar. Son enemigos de la Constitución, de la legalidad y de la estabilidad de nuestro país. No podemos votar por ellos otra vez. A ver qué va a pasar en el 24, porque entonces lo que necesitamos es que pierdan no solamente la mayoría relativa, sino hasta la mayoría simple. Necesitamos en el 24 arrebatarle a Morena el control del presupuesto, y con eso habremos ganado una barbaridad. Y tenemos que empezar a hacer de una vez el ejercicio en la elección del Estado de México. Tenemos que ir a votar en el Estado de México. Con que vote el 60% de los ciudadanos, gana Alejandra caminando con el 60%. Si no van a ir a votar, están dándome a mí indicios que tampoco van a ir a votar en el 24. Si no vamos a votar, nos van a dar una madriza que nunca se la van a quitar. La única forma de derrotar a Morena es yendo a votar. Ellos tienen todo el poder. Todo. El dinero, los 22 gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor, vayan en el Estado de México, por favor, a votar. Hagan ese ejercicio. Cada uno de ustedes que sí va a ir a votar, inviten a un conocido, uno, y llévenselo. Con que vaya uno que no pensaba ir a votar, ya duplicaron la votación. Pero como tú decías, también que saquen sus credenciales ahora, que están Sí, haciendo. bueno, y para el 24. Ahorita que ya no hay elecciones en la República, el INE está en la hueva. Es el momento idóneo que saquen su credencial de elector para que vayan a votar el próximo año. Es perfecto. Hacen una cita en el INE, le dan la fecha, llegan, se toman la foto y en un mes y medio ya tienen su credencial de elector. Si van en enero o febrero, ya es un hecho. El 90% de posibilidades de que tengan credencial no va a ser posible. No la van a tener para la elección de junio, porque el padrón va a estar imprimiéndose. Entonces, por favor, si quieren este país democrático, si quieren este país libre, Voten. tenemos que ir a votar. Y lo pido. Mañana va a venir Claudio González con su discurso del 60%, y ahorita estoy calentando al público. Tienen que ir a votar en el Estado de México. No puede ganar una rata, carajo. No puede, no es normal que los acarreados de Morena ganen una elección. Y si gana, entonces que no se quejen. Sí, claro. Que no se quejen. Sí. Quien vote por esta señora Sí, perderá el derecho a quejarse. tienes razón. No, a ver, tú no. Si Sí. es que se robó, espérame. Sí. Tú te tienes que quedar callado porque tú propiciaste la llegada de ella al Claro, poder. Así claro. de fácil. Pero a ver, otra aberración del presidente de la República que dice que hay que elegir a los ministros de la Corte. Ah, eso iba a decir. Pero ¿cómo es posible que proponga una tontería de ese tamaño? A ver, ya te imaginas en campaña un juez diciendo, a ver, yo sí, si ustedes votan por mí que voy a ser juez, les prometo que voy a hacer, bueno,
quien sea evasor de impuestos está perdonado. Sí, sí, claro. Ya no habrá multas para los evasores. Ya también veré la manera de exonerar a los secuestradores. Y es que sí queremos o no queremos el aborto. No se preocupen. Yo bueno, lo voy que a dar. quieran. Mira, pero otra vez, Paco. Vale, Mira, pero qué barbaridad, otra vez. Es escritor, Ángel. Vamos a Mira, ponernos Tuki. en lo que puede realmente suceder. Ayer algún legislador, creo que fue, por cierto, Santiago Krill, el presidente de la Cámara, dijo, esta iniciativa es un disparate. Bueno. Sí, y sí lo es. Eso es, por supuesto. Sí. Pero, para empezar, empezamos por decir, es un disparate. Es decir, ahí empieza la iniciativa. Entonces ya se acabó la conversación. No habrá esa iniciativa y no se va a decidir que los ministros de la Corte sean electos no. y que vayan a hacer campaña y que tengan que... ¿Por qué? Porque yo te diría, y este caso, esa caricatura que acabas tú de poner, lo ilustra muy bien. ¿Por qué es que no debe ser así? ¿Por qué? Y eso también quiere decir que no va a suceder. Y se necesitan números que no existen hoy y se necesitan cambios muy importantes. Pero tú imagínate por un momento que el narco dijera, estos son los 5 candidatos a ministros de la Corte, 5 ministros de la Corte. Bueno, los voy a llenar de dinero en la campaña electoral para que ganen y tengo 5 ministros a mi favor. Claro. O los que quieras. Pero otra vez, Paco. Pero no se vale. Yo les diría... No se preocupen por las cosas que no van a suceder. Ya pidió el presidente. El presidente dijo... Pero el hecho de que lo haya pedido el presidente es igual que lo que dijo respecto de septiembre del 2024. Bueno, okay. Es decir, no va a suceder. Hay que simplemente a la gente de que imagínate que es una tontería. Estás con 2 creativos, Ángel Gurría, y con una imaginación. No sé si ya te diste cuenta. No, el problema es... precisamente cómo hacemos llegar a más auditorio, a más audiencia, a más gente que diga cómo es posible que esto se esté planteando en estos términos, para que compartan nuestra indignación, pero que también compartan lo que es efectivamente un disparate. Pero fíjate, dice el presidente, vuelvo al punto, dice el presidente, Charlie, en la Constitución de 1857 el pueblo votaba por sus jueces. Falso, no volvió a mentir. En el artículo 92 de la Constitución de 1857, que ya revisé, ahí dice que siempre será por voto indirecto. Jamás los ministros de la Corte fueron electos popularmente. El presidente volvió a mentir. Dile a tu amigo, ¿cómo se llama? Pero mira, yo tomé... Que incluya el de las mentiras. Luis. Yo tomé 10 y dejé de apuntar en ese momento 10 cosas que efectivamente el presidente ofreció y que no solo no se han cumplido, sino se ha actuado prácticamente al revés. Sí. Al revés. Es decir, el tema de las guarderías, bueno, pues se eliminaron para siempre. Pero con un daño terrible. El tema del CONACYT, el tema del INSABI, el tema de los combustibles, el tema de la corrupción, el tema del amiguismo y el nepotismo, pues acabamos de tener unos ejemplos clarísimos en donde el propio jefe del Ejecutivo acepta que efectivamente, pero que prácticamente no son nada, no es mucho. Entonces, estamos hablando de todas las cosas que, y yo creo que eso... Y del aeropuerto. Aeropuerto, que etcétera. No se ahorraron 100,000, costó 430,000 millones de pesos un aeropuerto de 14 puertas. No, y el hecho de que hoy no existe aeropuerto. Exacto. Es decir, no tenemos aeropuerto. No tenemos aeropuerto. Y entonces, lo que yo mencionaba en el programa pasado, el tema del costo de oportunidad,
¿Qué implica para el turismo en México? ¿Qué implica para las divisas? ¿Qué implica para los restaurantes? ¿Qué implica para los hoteles? ¿Qué implica el hecho de que no tengamos un aeropuerto? Y el que tenemos está cayendo. Bueno, y que se esté cayendo a pedazos el que existe, ya, ¿no? sí, el que existe. Y que ya está al límite de su capacidad y ya, en fin. Entonces, estas cosas son las que hay que plantear de manera muy clara y de manera, pues, muy elocuente, y también transmitirlas de manera que lleguen más allá de nuestro auditorio. Y para eso sí, yo creo que el sector empresarial también tendría que tomar un papel preponderante, ¿no? Es decir, y dar su punto de vista, porque en el sector empresarial, a ver, yo he propuesto, Ángel, a ver qué te parece, también Charlie, a ver, el presidente de la República aprieta un botón y se comunica a través del Twitter con 5 o 6 millones de personas, con independencia de las mañaneras, ¿no? Ahora, según el SAT, hay 40 millones de mexicanos que trabajan de manera subordinada en las empresas. ¿Qué problema habría que los empresarios, y me encanta esta idea, que los empresarios en cada empresa tuvieran un WhatsApp y que informaran con las primeras planas de los periódicos, se inscriben, y entonces tienes lo que dice el Universal, lo que dice el Heraldo, lo que dice el Reforma, lo que dice los principales columnistas? No estás manipulando a la opinión pública, estás presentando lo que ocurre en el país. Informando. Simplemente. De los 40 millones de empleados que hay en el país, ponle que 36 millones prefieran leer la suerte de las Chivas sí, que no les importe, pero 4 millones sí. Con esos 4 millones empezará a permear la información, pero tenemos que informar, y los empresarios, si crearan, aprovechando las plataformas tecnológicas de hoy, si en cada empresa hubiera un WhatsApp para informar lo que ocurre en nuestro país sin manipulaciones, llegaríamos al 2024 y llegaríamos a la elección. Ya es muy tarde para el Estado de México, pero bueno, ¿dónde están los empresarios que no tienen un WhatsApp para informar a 40 millones de personas al día? Esas son cosas, pero cuando lo planteo, no, que cómo, que... Así es. No, es que no, si no te va a costar dinero, eso es muy fácil. Bueno, te va a costar las inscripciones a los periódicos. Se trata de que los hombres de empresa en México ayuden a perfeccionar nuestro sistema democrático. Sí, claro. Y eso empieza por la mejor información del electorado. Sí. Que el electorado sepa cuáles son las opciones y por qué. Sí. Cuando a mí me dicen, le digo, ¿y tú votaste por Morena en el 2018? No, hombre, ¿qué te crees? Yo voté por el Partido Verde. Sí. Pues sí es lo mismo. No, perdón, voté por el Partido del Trabajo. Pues sí es lo mismo. Probablemente en ese momento no había mucha información al respecto, pero hoy la hay. Hoy hay suficiente información, y efectivamente yo creo que con Carlos, que ha habido un encogimiento, una reducción. ¿Por qué? Porque la gente finalmente entiende lo que está pasando, entiende que estas cosas son inaceptables, que no es posible, y por otro lado, porque han cambiado las circunstancias. En el 2018, el presidente López Obrador estaba compitiendo para ser presidente. Él era la oposición. En cambio, en el 2024 estamos hablando de recordar todas las razones y todos estos todas temas. Las mentiras. ¿No? Todas las cosas que no solo no se hicieron, sino se hicieron al revés. Pero se hicieron al revés. No es que yo sea un soñador, pero a mí sí me gustaría que hubiera un mínimo escrúpulo, un insignificante sentido del honor y de la dignidad. A ver, esta mujer... Pero es que tú empezaste hoy por decir, se pretende la permanencia. Sí. Bueno, pues sí, cuando uno pretende eso... Ya no hay. Entonces, el problema del escrúpulo. Sí, ¿no? Claro, ya no hay escrúpulo. Ya pero no hay escrúpulo. Esta mujer que llegó a la corte plagiándose una tesis, está mucho más que demostrado. Sí. Y sigue ahí. 2 tesis.
2 tesis. Ah, sí, también tiene razón. 2 tesis. Y sigue ahí. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y vota a favor de Andrés, Porque- algo que no debería haber votado a Porque favor. en este momento está amordazada la UNAM Sí. de poder Decir compartir la verdad. sus conclusiones respecto de el código de ética. Pero hay una etcétera, palabra ¿no? que se llama honorabilidad, carajo. En cualquier Bueno, país normal Pero del otra mundo, vez, primer mundo. es el hubiera. No tenemos el caso. No tenemos el caso. Pero además, Pero- esa palabra no existe en el diccionario de Morena. ¿Honor? No tienen honor. no. A ver, dime qué Morena. Pero además, estamos agarrando a todo el mundo, ¿no? Estamos hablando a muchos millones de personas y estamos hablando de un caso de una persona, pero que lamentablemente está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Exactamente. Es decir, Pero además- llegó hasta allá, ¿no? Cuando Sí. se hizo la reforma en el último año de gobierno del presidente Zedillo para quitar, eran 25 ministros, nada más quedaron 11. Sí. Bueno, no había operadores políticos de ahí porque se hizo con mucha pulcritud esa reforma del presidente Zedillo. Me queda claro que así fue. Bueno, pero ahora tenemos 2 operadores políticos, 2 mujeres, las 2 son operadoras políticas que no responden al principio de independencia del poder judicial. ¿Por qué? Porque dependen de los caprichos del presidente de la República. Porque otra vez el que propone, finalmente, el que propone, ¿ah? es el presidente. Pues sí. Pero quizá lo que habría que hacer pensando hacia adelante es que los organismos autónomos como el INE, como el INAI, etcétera, ya el presidente no tenga la capacidad de nombrar ni a los titulares ni a los comisionados. Claro. Quitarle esa capacidad. Es decir, yo estoy hablando de acotarle al próximo presidente de la República las facultades. A ver. Las facultades. E inclusive yo te diría, pues, encontrar alguna fórmula en donde los propios miembros del Poder Judicial sean los que definan a sus representantes en el máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy sensato. Y que sean los expertos, los que mejor saben y los que decidan cómo y quién los debe de representar. Y que provenga de sus filas. Así es. Me encanta. Y Sí. que se acote la Bien. facultad Bueno, está bien. del gobierno Sí. y del propio presidente. Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dejar en manos de los que más saben Sí. las propuestas respecto de cómo Sí, deben o ser sea, las políticas públicas. En español, si ganas la presidencia, Dios quiera, vas a quitar poder al presidente. Así es, absolutamente. Como debe ser. Sin tiene duda. razón, claro. Porque estamos viendo lo que sucede en el caso en donde un presidente tiene un poder omnímodo y al mismo tiempo abusa del poder. Sí. 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 Claro, abusa del Sí, poder. sí. Sí. Ya están las consecuencias. Sí. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener una legislación que lo impida, Sí. Sí, sí. Yo creo que que. tenga muchos más equilibrios. Ahora fíjate qué cerca estuvimos de que por un solo voto, bueno, ahora fueron 2, pero por 2 votos dependíamos 130 Sí, te millones de tiene pesos. neurótico eso. Pero si es que de 2 votos, eso es un cambio que tenemos que hacer también, de tal manera que. Que sean 6-5, Por digo ejemplo, 5-4. por Bueno, y el 8-3, que donde decías 8-3, tú, sí. siempre un voto es lo que nos separa. una ¿no? persona. Entonces, efectivamente. Pero a ver, sí. yo te diría ahora, y se los adelanto, va a hablar el novelista. Pero se me antoja mucho que la oposición gane la mayoría calificada en el 2024. Si ganamos la mayoría calificada en el 2024, hace un momentito dije y afirmé que para que tú puedas iniciar un juicio político en contra de los ministros, necesitas la mayoría calificada en el Senado. Bueno, si logramos tener la mayoría calificada en el Senado, y digo tenemos, porque yo Somos formaría parte de la oposición, claro. entonces sí podemos hacerle juicio político a estas 2 Sí. mujeres, está hablando el novelista, a estas 2 mujeres que son operadoras políticas del presidente de la República, que no tienen autonomía ni Yo independencia. me permito diferir. Me parece muy bien. Respetuosamente.
Va a escribir otra novela. Yo lo que creo es precisamente que lo que hay que hacer es evitar que cualquier instancia pueda iniciar temas como ese. Que se evite la posibilidad de que tengamos esa facultad. Entonces, ahí te va, te va de regreso. Entonces vamos a permitir que estas mujeres, a sabiendas de que se violó el proceso legislativo, porque lo patearon por todos lados, no se cumplió, se van a quedar ahí todo el tiempo. Son dos casos diferentes. Por eso a estas dos juicios. Uno, hay un tema de un plagio, de hecho de dos plagios, que espero que se resuelva muy pronto, una vez que se le quite la mordaza a la UNAM. Pero ya corrimos un peligro enorme, bueno, pero ya teníamos que haber pasado. El otro tema es una juez que, pues, por las razones que sean, difiere con la mayoría, ¿no? Sí. Bueno, lo que no podemos hacer, porque entonces te irías al siguiente nivel, que es cuestionar a todos los jueces que voten en contra de lo que uno cree. ¿No? No es posible. No es posible. No, pero ahí tienes tú toda la razón. Yo creo que se puede abusar también de esa prerrogativa y hay que evitarlo a toda costa. Yo no pretendo de ninguna manera eso, porque yo no creo que sea un problema ideológico, es decir, tú votaste en contra de lo que yo creo, no. Ahí tienes toda la razón. Donde creo respetuosamente que no la tienes es en el sentido de que estás violando disposiciones expresas consignadas en la Constitución y tú, como integrante del máximo tribunal de México, no puedes hacerlo. Y estas mujeres lo hicieron. Ellas no es un problema ideológico. Aquí dice, la Constitución dice que son 1, 2, 3, 4. Tienes que seguir este orden para emitir una norma constitucional. No lo hiciste, violaste el proceso legal y entonces, como consecuencia, pues anulo esa resolución, esa iniciativa. Ellas, no es un problema ideológico, ellas violaron flagrantemente el contenido de la Constitución. Mira, otra vez, déjame que ponga el ejemplo de los Estados Unidos, porque es interesante, porque nos queda muy cerca aquí, ¿verdad? ¿Quién nombró a 3 de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, lo cual desequilibró y volvió conservadora a la Corte respecto de una Corte que era anteriormente mayoritariamente liberal? Uh-huh. Bueno, pues fueron los 3 nombrados por Trump. Por Trump. Uh-huh. Bueno, ya sabemos lo que está pasando con el señor Trump, ¿verdad? Ayer vimos que fue declarado culpable de abuso sexual. De abuso sexual, etcétera, etcétera. De abuso sexual. Bueno, pero ese señor nombró a 3 miembros de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Bueno, pues, ¿qué está pasando? Que van a terminar todos, ¿no? Pero su periodo. Con un matiz. Él los nombró, pero los tiene que ratificar y aprobar el Congreso. O sea, no nada más es disposición. ¿Lo aprobó? Sí, claro. Ya están. Sí, claro. No, lo que te quiero decir es que tenía una mayoría también republicana en el Congreso y por eso logró. El actual Congreso hubiese aprobado con ojos cerrados a estas señoras. Sí, claro. Insisto, yo creo que son dos. Hay que dar espacio para el disenso. Sí. Sobre todo en la Suprema Corte de Justicia, por las razones que sean, incluyendo el hecho de que uno se sienta obligado a apoyar a la persona que lo propuso. Lo que yo propongo tiene que haber una sanción para todas aquellas personas que violan abiertamente la ley. No hay sanción. O sea, violan la ley. No es un disenso ideológico. Es una violación flagrante de la ley, de la Constitución. Y sin embargo, aquí el abogado eres tú. Sí, no les pasa nada. Entonces yo debo decir que... ¿No les pasa nada? A ver, en este momento te daría el beneficio de la duda, digamos. Pero a ver... porque tú eres el abogado. A ver, un momento. Yo pasé 14 o 16 mentiras de López Obrador de hace 5 años. ¿No es traición a la patria? ¿No es darle en la madre al país? Además, mentirnos que dijo que iba a hacer lo que no hizo, además hizo lo contrario. Pero, Carlos, yo creo que decir... yo también soy creativo, perdón. Sí, pero sacar videos es muy importante porque prácticamente han actuado no solo sin cumplir las promesas, sí, sino, como decía yo hace un momento, en contra de las promesas. Sí. Es decir, han hecho exactamente lo contrario de lo que habían dicho que iban a hacer.
Pero yo te diría que si tú le pones esta prueba de ácido prácticamente a todos los gobiernos, probablemente a todos acabarías reprobándolos. Yo creo que este caso es el más flagrante. Eso sí, aceptaría. Eso es violencia extrema, eso sí. Eso sí, sí, efectivamente, es violencia extrema. Cinismo extremo. Sí, porque ha sido no solo incumplimiento, sino yo te diría prácticamente acciones en contrario. Casi te diría yo, demuestra que en ese momento el discurso público era un discurso que no era legítimo y que se actuó exactamente al contrario. Te voy a hacer una pregunta que me vas a sacar los ojos. Si ganas la presidencia, ¿vas a dejar que todo pase? O sea, si cachas que la Nale se robó, bueno, hasta las plumas de todas las refinerías, ¿vas a decir no hay bronca? Y si Bartlett se robó los clips de todos los escritorios... De ninguna manera. Ah, sí, o sea, lo que no es, lo vas a dejar. No, es simple y sencillamente la aplicación de la ley, la aplicación de los sistemas que tenemos para identificar delitos o para identificar que en un momento dado hubo o no abuso de poder. Tan sencillo como eso. ¿Con arreglo a qué criterio nombrarías al fiscal general de la República? El mejor. ¿Y quién va el mejor? ¿Quién va a decir cuál es el mejor? Bueno, pues habría muchos criterios y, entre otras cosas, porque habría que consultar. Sí, claro. Un consenso. Consultar Sí. respecto de quién podría ejercer esa función. Pero lo mismo te diría yo del secretario de Hacienda, y lo mismo te diría yo del secretario de Gobernación, y lo mismo te diría yo del secretario de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el tema es, en primer lugar, estamos hablando de un gobierno de coalición. Sí. En segundo lugar, claro, de una discusión que va a ser muy animada respecto de a quiénes vas a nombrar. Y en segundo lugar, en donde casi el procedimiento de un gobierno de coalición te asegura que efectivamente nombres a los mejores o casi, porque hay que darle espacio a las imperfecciones de un proceso democrático. Sí, me parece muy bien. Ahora, fíjate, ampliando el concepto, si ya el presidente propone que se elijan popular y democráticamente a los ministros de la Corte... Que es una mamada. Bueno, pero por supuesto, pero yo le agrego, bueno, ¿y por qué también no se pueden elegir también a los secretarios de Estado? Bueno, pues porque ya vamos a elegir a todo mundo. Es buena idea. Sí, ya, ¿por qué no? A los secretarios de Estado. Y que también, el pueblo decida. Sí, que el pueblo decida quién va a ser el secretario de Relaciones Exteriores. Nos estamos yendo verdaderamente a los extremos. Bueno, sí. Y yo sugeriría que nos volvamos al centro del asunto. No se puede con alguien tan serio. Sí. Y sugeriría yo que nos volvamos al problema de la discusión el día de hoy. Pero bueno, ya hemos discutido mucho este tema. Lo que es importante es, a pesar de que en este momento nos pusimos a reírnos todos, es que es indignante. Es indignante. Es que yo hice otra vez la palabra inédito, pero inédito simplemente quiere decir que no había pasado antes, ¿no? Pero esto no solo no había pasado antes, sino que es gravísimo. Sí. Desde el punto de vista de lo que sugiere que podría suceder en un país democrático como México. Habló de energías limpias y construye una refinería. No mames, o sea, dijo... que ya viste que se fue 300% más del valor. ¿Del valor? O sea, iban... Y no han acabado. No. Pero además cuando acaben, ¿y ahora qué hacemos con la gasolina? Sí. Porque ¿por dónde la vas a mandar? Falta la construcción de los ductos. De los ductos, o sea... del tren. Sí, pero ya ese es otro... Pero yo te quería preguntar, ¿cuáles son las características que debe tener un candidato a la presidencia de la República? Yo te diría que, antes que nada, ser un convencido
de lo que mencionábamos hace un momento, de que la gran solución del país es la unidad, la unidad, la unidad. Sí, claro. Y después yo te diría dos características fundamentales. Competencia, Sí. es decir, el ser competente. Y la tercera es ser totalmente transparente. Eso yo diría que son las tres características fundamentales. Después puede uno hablar Sí, porque de... la honestidad es implícita, o sea, O eres o no eres, ¿no? Exacto. Es como esa historia que decía yo, oiga, y usted es honrado, y dice, no exagere, ¿no? Sí, bájele. Bájele. Pues ese es de la historia, ¿no? ¿Tú serías un enemigo de las empresas como lo es López Obrador? no, hombre. Pero de ninguna Ay, manera. no se la pongo Las empresas. Está escribiendo un libro este hombre. Está escribiendo un libro. No, pero mira, las ¿Pero por qué empresas. no serías enemigo de las ¿Qué importa Las empresas generan 8 de cada 10 Bueno. y van a generar más todavía de cada 10 empleos. Imagínate. A Porque ver. de lo que se trata es de que las empresas, de que el sector privado haga su trabajo. Y otra vez, así como el legislativo y el ejecutivo y el judicial, también el sector empresarial. A ver, es su Ángel trabajo. Gurría, Tiene que hacerlo. Ya te Sí. fregaste. Ahora sí te voy a hacer preguntas y nada más las contestas. En el COVID, ¿hubieras distribuido, incluyendo a farmacias, como lo hicieron en Estados Unidos, para que todo mundo tenga acceso a las vacunas, o las hubiera cerrado como Andrés? Pero por supuesto que lo hubiera distribuido. Mira, a mí me tocó vivir eso. Te tengo muchas vivir preguntas. en París, vivir en Francia. Sí. Y tú ibas a la farmacia a que te pusieran la inyección. Y entonces, absolutamente, te diría yo tengo el ejemplo clarísimo de cómo sí funciona. Ok. ¿Hubieras dejado a las pymes morir en la pandemia o hubieras actuado responsablemente como todos los países normales del primer mundo ayudaron? En la propia pregunta ya tiene la respuesta. Dice, o hubieras actuado responsablemente. Bueno, pues por supuesto que hubiera actuado responsablemente, pero mira, No las se hubieras dejado morir. murieron 1.5 millones de pymes. Imagínate con 3, 4 Sí. empleados en promedio. Bueno, pues quiere decir que creamos entre 5 y 6 millones de desempleados. Y es lo que dice el INEGI. Inmediatamente. El Y- INEGI dice eso. Bueno, eso nos confirman las cifras oficiales, pero ¿qué hicieron todos los países del mundo? Prácticamente todos los países del mundo, curiosamente, menos México. Pues que apoyaron no solo a las pymes, sino a las víctimas de la pandemia, léase no solo los enfermos, sino también a los desempleados que tuvieron que, porque conforme avanzaba la pandemia había que cerrar todo, fábricas, claro. a los desempleados que quedaron sin ingresos en virtud del cierre de las pymes. Entonces, se apoyó a las pymes. ¿Hubiera alcanzado el dinero Bueno, pues si no, para lo que estás diciendo? yo hubiera puesto una enorme prioridad en que efectivamente era una emergencia nacional y entonces en que se apoyara a las pymes y, insisto, a las personas que quedaron desempleadas. A ver, Charlie, en ese instante cancelas la construcción de la refinería para que ya no te cueste 300 mil millones de pesos y esos dineros los das para vacunas. Porque era una emergencia. Claro, es una emergencia. Y cancelas, suspendes el Tren Maya y suspendes la construcción del nuevo aeropuerto y no desperdicias 430 mil millones de pesos de la cancelación del aeropuerto viejo. Si te pones a ver,
yo ya no sé hacer las cifras, 430,000 más 360,000 más 180,000, ya Llegas no son a trillones. trillones. Sí. Entonces, claro que habían recursos, pero si hubiera habido un secretario de Hacienda responsable que dijera, perdóneme, yo no voy a destinar el dinero a esas obras porque la prioridad es la salud, pero vuelvo a lo mismo, nadie del gobierno tiene sentido del honor ni de la dignidad, nadie se le enfrenta al presidente para decirle, no, cancele usted esto porque la prioridad es la salud. Pero además ahí hubo un problema y déjenme que de la parte emotiva pase a la parte más racional. No te digo con el tema era un tema de qué era lo más eficiente. Bueno. ¿Dónde contribuía más un peso gastado adicional? Va. Y dónde generaba más bienestar? Estamos hablando de bienestar. Sí. Exclusivamente de bienestar. Ok, siguiente pregunta. Ya hablamos de las vacunas. ¿Le hubieras dado tanto poder al ejército? El ejército tiene que cumplir con los mandatos que están en nuestras leyes. Y yo te diría, yo fui secretario de Hacienda, tuve el gran problema de la corrupción en las aduanas y trabajamos en muchas formas para poderla abatir. Yo debo confesar que no se me hubiera ocurrido poner ahí al ejército porque lo expone uno al ejército, también a todas las presiones y a todas las instancias de corrupción que puede haber en las propias aduanas. Y no es su función constitucional. No es su función constitucional, pero es una función que pueden llevar a cabo, simple y sencillamente, porque se le asigne y se le solicite, pero yo te diría, sobre todo porque no me parece que estén ni preparados ni entrenados para eso. Yo creo que al ejército hay que darle responsabilidades para las cuales están entrenados y preparados. Ya sé que no hubieras cancelado la construcción del aeropuerto, esa sí la sé, de Texcoco. Yo me formé en la cola, ahí en el centro, en el Zócalo, para votar a favor de que se siguiera la construcción del aeropuerto de Texcoco. Yo fui a votar y fui motivo, pues, de, digamos, cuando menos, de algo de violencia verbal. Afortunadamente, introduje el tema del fútbol y mi amor por las Chivas del Guadalajara. Por cierto, hace poco hiciste un comentario respecto de las Chivas, pero bueno, era muy serio el tema y entonces yo no quería interrumpirte. Pero yo voté, es decir, yo no sé si conste o no conste mi voto a favor del aeropuerto. Pero no sé si supiste que hubo personas que votaron 8 o 9 veces. Sí, hombre, además votó gente que no va. Yo debo confesar que solo voté una vez porque además creí que lo válido y lo legítimo era solo votar una vez. La pregunta es esta. Asumiendo que ganas, el aeropuerto de Texcoco ya no está en un 30%, ya está hecho un desmadre, ya empezó en cero. Y cuesta 350,000 millones de pesos construir un nuevo. ¿Qué harías? El problema es que hoy no tenemos un aeropuerto funcional. Tú hablabas de lo que México se merece. Bueno, sí, de lo que la Ciudad de México se merece. No tenemos un aeropuerto como el que se merece la Ciudad de México. En todas partes del mundo, incluyendo el mundo en desarrollo, hay espectaculares aeropuertos que se vuelven además parte fundamental de la economía. Ve cómo está creciendo el aeropuerto de Cancún, ve cómo está creciendo el aeropuerto de Guadalajara, el de Monterrey. En Vallarta acaban de poner una nueva. El de Vallarta. Terminal. Tijuana, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque es echa a perder, ¿no? Pero a ver, yo te diría, desde mi punto de vista, yo invitaría a la comunidad financiera internacional. Es lo que te pregunto. A que construyeran el aeropuerto. No tengo por qué construirlo con recursos públicos. Otra vez, igual que el tema de la energía eléctrica. Igual que el tema
Exacto. del petróleo y el gas. Sí. Es decir, sin perder la rectoría del Estado. Sí, bueno. Porque ¿no? tú eres, finalmente, el Estado es quien dice cómo, cuándo, etcétera, Está bien, etcétera. claro. Lo que haces es recurrir a quienes tienen los recursos Sí, claro. Sí, con sí. objeto de poder armar Pues sí. Y tú vas a cobrar el las predial infraestructuras que son necesarias para el país hoy. y puedes ir asociado si quieres como hacen los en Israel. En Israel lo que están haciendo ahorita, que era un tema para la informalidad, pero bueno, me adelanto. Pero Israel está invitando a los grandes inversionistas extranjeros a asociarse tecnológicamente. Y entonces dice, y luego con el derecho a que estos asociados les compren su parte, la parte del gobierno, cuando haya crecido y se haya colocado ya en los productos. Porque la tecnología es la clave. Claro. La tecnología es lo que finalmente abarata los servicios y lo que beneficia al consumidor. Sí. Y entonces, si tú usas la última tecnología, que es la que traen el sector privado, porque de eso se trata. Sí, claro. Eso es lo que ellos saben, ¿no? Y tienen los recursos. Y tienen los recursos. Y entonces tú dices, bueno, yo no sé cómo vayamos a poner en el balance nacional la pérdida, los 300 mil millones de pesos o 400 mil millones de pesos 430 de los dos aeropuertos. del antiguo aeropuerto. Sin embargo, o del aeropuerto que finalmente se eliminó y se inundó, pero yo te diría, nos sigue haciendo falta el aeropuerto. Bueno, esta es una ciudad, la más urbana, de 22 millones de habitantes. Imagínate. Es decir, somos la sexta parte de todo el país. Nos tenemos que ir porque viene Tereval en vivo a las 11, pero a ver, niña, directora de contenidos. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Cómo estás, manita? Muy bien, manito. ¿Ustedes? Muy contentos. Muy Vamos bien. a seguir. Yo lo advierto. Te voy a empezar a hacer preguntas Muy bien. para que comparemos, ¿no? Yo también. Para que comparemos la basura con el sol, Sí, exacto. ¿no? Sí. Ok. A ver, tenemos en este momento a 7,000 personas conectadas con nosotros. Está padrísimo, muchísimas gracias, pero tenemos solo 4,000 likes. Ya lo Entonces, sabía. por favor, ayúdenos, denos like, compartan este programa. También recuerden que tenemos una meta súper, súper importante de aquí a que acabe la siguiente semana. Y esa es que lleguemos a los 600,000 suscriptores en YouTube, 600,000 seguidores en Facebook. ¿Verdad? Por favor, ayúdenos. Hoy ya estamos en 589,000. Nos estamos acercando a la meta, ya casi la logramos. Recuerden que si la logramos vamos a tener una recompensa, que ya votaron por la recompensa, va a ser un programa especial de los 600,000 suscriptores. Entonces, por favor, al lado les está apareciendo cómo Y suscribirse. me salvaron de no bailar. Y lo salvaron de no bailar, Sí. pero en una de esas también va a bailar en TikTok. Ahí vamos a ver. Ah, me dijiste eso. Estamos haciendo cosas muy diferentes en TikTok y en Instagram. Ahí van a poder ver a Suki, ahí van a poder ver detrás de cámaras. Ayer hicimos un ejercicio con Georgina que está chistosísimo. Entonces váyanos a seguir ahí porque también nos van a conocer más y las locuras de Carlos las van a conocer más si nos siguen por ahí. ¿Cuáles locuras? No, ni hay, ¿verdad? No. Aquí en Atypical no hay locuras. No. Bueno, a ver, vamos a leer los comentarios de los superchats. Empezamos con el de José Yanini, que le mandamos un abrazo muy, muy grande. Nos da 125 pesos. Por favor, comenten el discurso. El impresentable Ricardo Monreal en el Congreso es de dar pena. Así empezamos Sí, el programa, ¿no? Coincido. Iliana Moorman con $5. El demente está creando un caos para alegar ingobernabilidad y perpetuarse en el gobierno. Un abrazo con cariño e insisto, los necesitamos, señor Gurría. Y unos besitos. Ili, un abrazo, Ili, muy grande. Rosa, Un besito a Gurría también. a todos. Oye, ¿qué te pasa tú? Hey, Carlitos. Rosa, es No, miembro no desde seas hace- celoso. Es mi mujer. Exacto. No seas celoso. Es mi mujer. Exactamente. A ver, Rosa nos dice, excelente programa. Pregunta, ¿puede la Corte sesionar en otro recinto si no dejan los informes entrar a los magistrados? ¿Los inconformes entrar a los magistrados? Sí. Gracias, los admiro muchísimo a los tres. Es un deleite oír al señor Gurría. Sí.
Yo digo que sí, pero sí van a entrar, hombre. Claro que van a entrar. Ya veremos. Gabriela Ruiz nos manda 129 pesos, Gaby, un abrazo. Insisto, señores Gurría y Martín Moreno, 1 hora a la semana no es suficiente. Por piedad, urge su voz, se escuche por todas partes, urge difusión. Gracias. Pero está de gira y trabaja. También es presidente del Comité Mundial de la Paz en París y lo hace todo en México. Es un chico ocupado. Tiene una agenda complicada. María Muñoz nos manda 2 euros. Charlie, mi sobrino golfista es ya fan atypical. ¡Ay, qué buena onda! Bravo, María. Por ayudarnos a crecer la familia atypical, eso es. Mari ZG, 125 pesos. Hola, buenos días. ¿Cómo ven a los medios de comunicación extranjeros a AMLO? Tengo amistades de Alemania, por ejemplo, y hablan bien de él, de la economía mexicana. Increíble, son farsas. Pues supongo que depende de qué medio, o sea, todos los países en Alemania, tienen... Sí, no, si vives en Alemania puedes opinar lo que quieras. En Italia nos dice Valentina que ni mencionan la palabra México. Nada más hay un tema que es la estabilidad financiera, que hemos tenido 3 secretarios de Hacienda que han sido muy cuidadosos desde el punto de vista financiero y entonces han mantenido disciplina. Ahí tienes un ejemplo que fue Carlos Ursúa, que dijo, no puedo continuar, y se fue. Ese hombre sí merece... Hay varios. Sí, pero ¿Cómo se llama el que fue el que renunció, que llevaba una semana en la casa para devolverle a Pueblo lo robado, que renunció corriendo? Así, porque querían que robe. Porque se robaban lo robado, o querían que... Sí, pero Carlos Ursúa, y hay más, sí, pero Carlos Ursúa sí es digno de todo mi respeto. Sí. Ok, continuamos. Tenemos Mari ZG, otra vez, 125 pesos. Por favor, traigan a alguien que nos hable del tema y dónde ven tanta falsedad las personas en el extranjero para poder explicar mejor lo que pasa y no dejarlos con la mala imagen vendida. Gustavo Muñoz nos manda 125 pesos. Gustavo, muchísimas gracias. Además, paréntesis, lo que te acaban de pedir, la responsable, porque le pedí que sea la responsable hace 4 días, es la que está leyendo, que es directora de contenidos. La idea que queremos es ir este año a 4 ciudades en Estados Unidos, a hablar con líderes de la comunidad mexicana. En cada ciudad vamos a ir 3 talentos de Atypical y les vamos a dar una conferencia sobre la realidad de México para que estos líderes de la comunidad mexicana nos ayuden a difundir con todas las familias mexicanas que le mandan dinero a sus familias en México, que no voten por Morena. Que sigan mandando el dinero. Por supuesto. Pero que no voten por Morena. Exactamente. Yo te ayudo. Además ya les cuesta más caro, ¿sabías? El promedio son $380 al mes. Ahora les tienen que mandar 480 para comprar lo mismo que... Bueno, porque por la revaluación del peso. Sí. Bueno, y también recordarles que Pero son $100 más de esta familia. Que esa es una también de las ventajas de YouTube, de las redes sociales, que también, o sea, todo este contenido pueden acceder, todo el contenido Atypical pueden acceder en cualquier parte del mundo. Sí. Entonces, cuando les pedimos, por favor, recomiéndenos con todos los mexicanos que tengan en el país en donde estén, para eso es un poco, para que sigan llegando estas noticias y para que las personas que se fueron de México no se desconecten al 100% y sigan enterados de lo que pasa, sigan informando a su familia, etcétera. Entonces, eso también, ese ejercicio es algo que ustedes nos pueden ayudar justo para que llegue a todo el mundo lo que realmente pasa en México, las verdaderas noticias. Gustavo Muñoz nos manda 125 pesos. También promuevan que nadie vote por Movimiento Ciudadano, pues gracias a que se vendieron y no fueron a la coalición, hoy Morena tiene la mayoría en la Cámara. Siempre la tuvo. Pero Morena no. Pero eso es muy importante. No fueron a votar. No fueron a votar. Sí. ¿No fueron? Y eso generó esta mayoría. La invitación ahora es... Correcto. Vayan a votar, vayan a votar, vayan a votar, precisamente para que no ocurra esto. Correcto. Sí, porque creo que fueron 35 millones de personas que no votaron en el 2018. 35 millones. Sí, así es. Que no votaron. Así es. Bueno. Por favor, vayan a votar en el Estado de México. Concéntrense y lleven a alguien. Sigue, Berito.
Miriam Valdés adquirió una membresía típica de fan, muchísimas gracias. Gabriela Ruiz, 50 pesos. Urge su discurso, tenga más exposición en medios. Ayúdenos a distribuir todo esto, por eso nos ayudan los likes, por eso nos ayudan a compartir, por eso nos ayuda a comentar, porque hace que tenga justo mucho más difusión. María Muñoz, gracias por esta discusión para gente inteligente. Toda la familia típica es inteligente, todos. No, y gracias a ustedes por acompañarnos. Sí, exacto. Todo el Gabriela público Ruiz. es inteligente. Sí. Es mucho más inteligente y mucho más informado de lo que creemos. Sí, sí. Gabriela Ruiz nos manda 50 pesos. Paco, tienes razón, deben quitar a esas 2 ministras. Sí, claro. Pues sí. María Muñoz, otros 2 euros. Please, mesa de debate, Gurría, Hicks, Krill, los más fuertes. Los vamos a tener. No es el momento. Ahorita que pase Estado de México, que pase el verano y por finales de agosto sí van a venir seguro. Y no van a venir a debatir, van a venir a platicar sobre la situación de cómo está dejando a México Andrés, ya, no digo más. Héctor Islas nos manda $2, muchas gracias. Patricia Telles, Ángel Gurría, por favor, describa la diferencia de un estadista y un presidente y también su idea de gobierno de coalición. Gracias. Yo creo que un presidente puede perfectamente bien ser un estadista. Claro, sin duda. Es decir, no hay una diferencia inherente entre los dos. Lo que pasa es que pues, depende de las personas, ¿no? Es que obviamente. El presidente puede ver nada más lo que va a pasar el próximo año y el estadista lo que va a pasar en los próximos 20. Exacto. Es una diferencia. Y no solo en términos de la visión hacia muchos años, sino además respecto del bien común. Sí. Eso tiene que prevalecer. Claro. Eso, el bien común, tiene que prevalecer. María Muñoz, $2 euros. Paco, ¿sueñas con que este gobierno hay gente responsable? Sí. Sueño con que hay gente responsable. Ajá, o sea que En este gobierno, no la hay. No, bueno. Pesadillas. Gabriela Ruiz, otros 129 pesos. Gaby, muchísimas gracias por siempre apoyarnos. También será necesario elevar el nivel para ser legislador. Hoy no estamos representados los mexicanos honorables. Son indignos de cargo que ostentan. Sí, ahí está como de sal, sí. Javier González Vázquez, 125 pesos. Le mando este superchat a mi novia Berito. Está bien. Gracias. Voy a cobrar esos 125 pesos. No. Sí. Toma la bombón, se cayó una mesa. Para que veas que me enojé y voy a cobrar mi dinero. Wow, qué poder tienes. Ileana Moorman, $2. Tú eres el dueño de mis quincenas, literal, Carlitos. Y sí, por todos los superchats, sí eres el dueño. Gracias, amor mío. Besos, mi vida. A ver, un close-up para Ileana. Ileana, qué lentos haces los close-ups, Rosca. Ileana, I love you. Happy Wednesday. Ya. Y Happy Mother's Day. Muy bien, muy bien, muy bien. Kim. Ileana vive en South Carolina. Muy bien. Y luego te platico una anécdota. La hizo de periodista, ¿supiste? No. Cuando vino lo de que se enfermó y que lo iban a llevar a un centro neurológico a Savannah, Georgia, cuando no hubo información que iban a llevar a Andrés. Ileana agarró sus pants y se fue manejando. Dijiste, nos contaste. A Savannah, sí. Llegó al hospital y no hay nada. Kim Adorable. APB Gamers, 65 pesos. Carlos, necesitamos iniciar una campaña nacional para incitar al voto. Sí. Saludos a los 3 protagonistas, los admiro mucho. Vero Rules. Yes. Campaña nacional Tiene para razón. incitar al voto, absolutamente. Sí, pero después nosotros con mucho gusto la vamos a hacer. La vamos a producir. Otra vez no sé de dónde voy a sacar dinero, pero lo voy a sacar para producir el anuncio. Lo vamos a subir a nuestras redes, sí. Y los medios APA abiertos. Y el Consejo Nacional de la Publicidad no puede llenar el país de anuncios espectaculares diciendo... Esa debe ser su obligación ahorita. O sea, algo más objetivo no puede ser. El Consejo de la Comunicación, si me preguntan ahorita mi opinión, y yo he sido primer vicepresidente, tiene la obligación de fomentar el voto. Yo creo que sí. Nada más. Todos los medios de comunicación y todas las
todas las cúpulas Sí, sí, señor. de los medios de comunicación tienen Sí, la señor. obligación de fomentar. Yo no te voy a Tienes- decir por quién vas a votar. Lo que sí te voy a decir es que tienes que votar. Lola Gaudiano, bájala, porque, bueno, Lola Gaudiano nos manda a saludar desde Phoenix, Arizona. Un beso, Lola. Berta Castilla, 50 pesos. José Ángel Gurría, además de inteligente, es guapo. Ven, para Uy, que uy, todo el uy. mundo... Muy bien, muy bien. Ya empezamos. Otro, ya empezó. Ya empezamos. Oye, esta es una guerra de vanidades. Javier tiene su pegue. Este también de abuelito tiene su pegue. Bueno, Lo cada de quien, joven guapo. Cada y ahora quien- resulta que Ángel cada quien Gurría en su salió rango guapo. de edad. Exacto. Exactamente. Bueno, Cada sí. quien en su rango Bueno, de edad. sí, ¿y qué? Y que, Sofía Andapia, 100 pesos. Muchísimas gracias, Sofi. Nuestro México necesita un estadista con prestigio internacional Sí. que ame a su país y es Don Ángel. sí, estoy de acuerdo. María Muñoz, 2 euros. Yo te organizo el viaje en Francia. ¡Wow! Ok, pero... Ok, Tú di ok y yo te acompaño. gracias, ok. Perfecto. Órale. Rafa Ramos nos manda $5. Maritza Lozano, 129 pesos. Muchísimas gracias. Gabriela Ruiz, 49 pesos. Paco, excelente, preciso y contundente. Gracias. No dijo guapo, No, pues, Y guapo, agregó. me lo pierdo. mentirosa. Y guapo, agregó. Dice. A ver, ya estamos en más de 5,000 likes. Tenemos a casi 7,000 personas conectadas con nosotros. Justo lo que decían de cómo llamamos a más gente al voto. Si cada quien le aprieta, digamos, a 7,000 likes. Sí. Justo, la Si verdad cada es que quien le aprieta. Sí. hoy las personas... No, hoy, llegas a 12,000. Un like. ¿Cuántas llevas? ¿Cuántos 5,000. likes llevamos? 5,000. 5,000. Fatal. Pero justo lo que decían de los medios de comunicación tradicionales, etcétera, hoy las redes sociales tienen muchísimo poder, mucho más de lo que nos imaginamos. Y de verdad, en Atípica le estamos haciendo este esfuerzo por llamar a votar, porque saquen su credencial de elector, por todo. Entonces, de verdad, por eso insistimos tanto con los likes, con las suscripciones, con todo, porque es la manera de llamar a toda esa gente, a la gente que a lo mejor hoy no nos ve, que les lleguen estos programas, que entiendan la importancia del voto, de la división de poderes. Por favor, es hasta un tema de ayudar a México a compartir este A tipo ver, de yo nada más les contenidos. voy a decir para que me crean. Y es neta, neta, y les juro por Dios. Una persona muy importante ligados a uno de los ministros de la Suprema Corte me comentó, una amiga de Cintia además, me comentó que en una cena esta persona dijo que la presión de Atípica fue a tal extremo que tuvieron que sacar del cajón el último lugar, subirlo de Alejandra Cuevas y resolverlo. Fíjate. Luego, eso es uno. Otra persona, otro abogado a mí me comentó que lo de Rosario Robles tuvimos nosotros gran culpa Yeah. de apresurar el proceso. Somos, en serio, gracias a ustedes, somos bastante influyentes en la decisión nacional. Nosotros, cuando Titina dijo que la contaminación ambiental no podían ir en coche para la marcha, nosotros aquí y en nuestras redes dijimos, manden al carajo a Titina, usen su coche y váyanse a la marcha. Bueno, no tienen ni idea cuántos de ustedes en la marcha me dijo, te hicimos caso. O sea, y se fueron en su coche, Sí, obviamente. claro, sí. Somos un canal influyente, López Obrador le consta, nos menciona bastante seguido, nos odia, pero no nos odia, creo todavía, no llegamos al lado de latinos, todavía falta. Bueno, pues, Pero somos un canal muy influyente, gracias a ustedes. Por eso Vero les jode y las jode todo el día, porque más gente nos oye, se difunden más los mensajes, la gente sabe la verdad y nosotros también crecemos. Bueno, ya nos vamos, nos vemos mañana. ¿Qué hay? No, ahorita hay Terevale. Ahorita hay Terevale y Sí. también en la tarde, a las 6 de la tarde, tenemos un programa especial con las netas. Ay, ya, no, Sí.
Las netas. Sí, las netas, sí. Sí, Alonso con Carral. Alonso, exacto. Alonso. De Alonso Proyecto Carral. De las Sí. netas, Ya está lo muy excelente. interesante. Sí, ya entrevisté a Sí, Alonso. sí, que Mañana- acaba de hacer su lanzamiento Sí, el día 8. exactamente, exactamente. De hecho, Sí, el día tenemos 8. el adelantito del programa. Sí. Está cortito, ¿lo vamos a ver? Sí, exacto. Muy bien. Perfecto, vamos a verlo. Estoy pues. seguro que muchísimas personas de la familia Tipical ha visto o ha leído por ahí lo de las netas. Hoy invité a su fundador, al licenciado Alonso Carral, eminente empresario, pero con un alma democrática impresionante. Las netas es una alternativa ciudadana para elegir candidatos y que no sea por dedazo de los partidos y que tengamos algo que decir. Yo creo que la ciudadanía tiene mucho peso. Últimamente nosotros los hicimos a ellos y ya se les olvidó. Sí, sí tienes razón. Va a ser una elección de dos. Va a ser con la fuerza. Bueno, nosotros somos David y ellos son Goliat. Sí. Usando tu símil David y Goliat, nosotros queremos ser la onda y la piedra. Ah, qué padre. Fíjate. Queremos ser una herramienta de la ciudadanía y de las asociaciones civiles para que de veras le apunten muy bien a dónde va. Es como... Entonces tenemos Outlier. ahorita a las 11 Valle de Lágrimas con Tere Vale, o sea, ya en unos 15 minutitos. Y tenemos, Te va a sacar los ojos rosca, pero no importa. tenemos a las 6 el platicando. ¿Ok? ¿Ya? Sí, manita. Muy bien, manito. Y mañana, Mañana empezamos jueves a las 9 de la mañana con Desayunando. sí. Y a las 11 de la mañana. Mañana viene otros Claudio, está invitado a desayunando. Claudio X. Claudio Ujú. X, a desayunando. Exacto. ¿Cómo Y ves? luego Ricardo ya viene, ya no tuvo conferencia esta semana. A las 11 de la hacerlo mañana. juntos. Hay que insistirle a Claudio en que se acelere la decisión del método. El método. ¿Cómo se va a seleccionar Mañana te prometo. al candidato? Mañana te prometo que le digo a petición tuya. Por supuesto. Prometo. Muy bien. Y luego el viernes, El ridículo de AMLO a las 9 de la mañana, Luis Estrada, Georgina Gagiola. Y a las 6 de la tarde, Mexicanos en Italia con Valentina Alasraqui. El sábado a las 9 de la mañana, Los Jóvenes Atypical, un gran programa. Nos habían pedido, desde que vino Amado Averaño, nos habían pedido la segunda parte. Y ya las vamos ¿invitaron a tener. Amado? Sí. Qué maravilla. Buenísimo. Y el domingo vamos a tener a las 9 de la mañana platicando con Ale del Moral. Sí. Esa es la Sí, programación vino, que tenemos esta semana. Y no va a haber Héctor, ¿verdad? Ok. Bueno, pues feliz día, feliz Muy bien. media semana y nos vemos ahorita con Tere. Gracias. Charlie, una...